Hola, esta vez vamos a revisar cómo acomodar la información en una base de datos utilizando tres funciones: query, buscar b y array formula. Vamos a ver un caso específico que es información de tres operaciones involucradas en la producción de cerveza: la cocción, el embarrilado y el embotellado, que está por acá. Esta información llegó a la base desde un formulario con tres diferentes secciones, y lo que sucedió es que la información se acomodó o expandió de forma horizontal, dejando huecos entre la información de los diferentes procesos. Al momento de querer usar estos datos para construir una gráfica o hacer un reporte dinámico en Data Studio, eh, pues podemos tener una visualización incorrecta. Lo mejor para ese caso es tener una base lo más angosta posible que se expanda de manera vertical, como la que vemos aquí. Entonces, para reacomodar estos datos en una tabla similar a esta, vamos a usar la función query para llevar los datos de la cocción a una nueva hoja, y las funciones buscar b y array formula para relacionar la información del embarrilado y el embotellado con la de la cocción, y dejarlo escrito de manera que cualquier nuevo dato que llegue a esta hoja automáticamente se reacomode y se vea reflejado en la nueva hoja, ¿no? Aquí es una como muestra de lo que vamos a hacer. Tan, tan, tan. Entonces, em, lo primero es revisar la sintaxis de la función query. Ponemos query. Query quiere decir consulta en español. Y bueno, esta función se compone de tres datos: la matriz que se va a consultar, que corresponde a estos datos. El siguiente campo es la consulta, que tiene una sintaxis específica. La podemos consultar aquí. Es una hoja de desarrolladores de Google, que específicamente toca el tema de la función query, y nos dice que esta función nos permite manipular nuestra información. Y las frases que podemos utilizar para manipularlas son todas estas. Nosotros vamos a usar select, where y group by, no, order by. Select nos deja escoger qué columnas de la matriz de consulta queremos ver reflejadas en nuestro nuevo lugar de consulta. Luego where nos permite filtrarlas bajo un criterio específico. Por ejemplo, esa la vamos a usar al momento de querer ver la información de la cocción sin estos espacios en blanco, ¿no? Entonces le podemos decir: solo queremos ver los datos en estas columnas que correspondan con registros de datos de cocción. Y finalmente order by nos permite ordenar nuestra función, ya sea alfabéticamente o en nuestro caso por fecha, ¿no? Ordenarla de la cocción más reciente a la más antigua. Entonces vamos a hacer eso. Primero voy a escribir la consulta, porque puedo decirle al momento de poner la función: pues la consulta está en la celda de arriba. Entonces select. ¿Y qué columnas voy a seleccionar? De la C a la H. Esas son las que quiero ver, es donde está la información de la cocción. Entonces select C, D, E, F, G, H, donde la columna B sea igual a, este valor: registro de datos de cocción. Taran, taran, taran. En este caso, el valor que estoy buscando lo debo poner entre comillas, ¿no? Se trata de un texto: registro de datos de cocción, y después ordena mis datos de acuerdo a la información que está en la columna C, que es la fecha, eh, de manera ascendente, ¿no? Entonces, escrito eso, pongo mi consulta, los datos que voy a consultar.
son estos. Ay, de nuevo. La consulta, los datos consultados desde esta celda hasta la H y todas las que hay en la H. Luego le pongo mi consulta y le digo que encabezados. Esta es para indicar en la función cuántas filas corresponden a encabezados en la matriz original. Nada más la primera fila corresponde a encabezados, entonces le digo que es una. Y me dio order by aquí. Ah, pequeño, una pequeña omisión. Order by. Y ya. Entonces automáticamente esta función me refleja las columnas C a H sin los espacios en blanco, ¿no? Porque le puse el criterio de regrésame todos los datos en la columna C a la H, pero solo aquellos que tengan en la columna B el valor registro de datos de cocción. Y aparte de acomodarlo en esta forma más compacta, lo genial es que la nueva información que llegue a mi hoja de datos en el formulario, en la sección de cocción, va a verse reflejada automáticamente aquí. Podemos hacer un ejemplo. Podemos hacer una segunda cocción para el estilo 1, ¿no? En lugar de el 30 de marzo, esta cocción sucedió el 30 de mayo en el futuro. Y fue igual, opción 1. Sí. Entonces, este nuevo dato debe aparecer hasta abajo en mi hoja de consulta. Y aquí está. Bueno, pues esa es una de las formas en las que se puede utilizar la función query. Como vimos acá, hay muchas frases que puedes utilizar para manipular tu información, agrupar tus datos bajo un criterio, limitar los datos que se reflejan, hacer una tabla pivote que es similar a lo que puedes obtener con una tabla dinámica. En fin, hay muchas cosas que explorarle a esta función. Y ahora vamos a escribir la clave de lote, que es la concatenación del estilo y del número de lote. Eso lo puedo lograr con la función concatenar, ¿no? Aquí le digo esta. Normalmente estas cosas las separo con un guión y el número de lote, ¿no? Entonces, estamos hablando del lote 2.1. Sin embargo, hay otra sintaxis que nos es útil aquí y en la hoja del formulario. Y ahorita van a ver por qué. Pero bueno, la sintaxis es la siguiente. Escoges la celda, pones el signo ampersand, luego el guión que las va a separar, otro ampersand y el número de lote. Ahora, para ver reflejada esta operación en las demás celdas, puedo arrastrarlo o puedo utilizar esta función que se llama ArrayFormula. Lo que nos permite hacer ArrayFormula es transformar una operación o una función que tiene impacto en una sola celda en una que tiene impacto en una matriz, es decir, en toda la columna en la que estoy trabajando. Por ejemplo, aquí voy a hacer la misma operación, ArrayFormula, y ahora le voy a decir que quiero igual el número de lote, pero quiero que tenga impacto en toda la información que hay en la columna B. Le pongo guión y luego que tenga impacto en toda la información que hay en la columna C. Y automáticamente me desglosa esta operación, pero en todas las celdas de la columna G.
Esto es útil para no tener que andar arrastrando fórmulas y es especialmente útil cuando quieres utilizar una función o hacer una operación em, en una celda o en una columna dentro de una hoja del formulario. Lo que sucede con el formulario es que cada vez que ingresas un nuevo dato, se genera una nueva fila. Y entonces si tú tienes una operación que arrastraste, la nueva fila o la nueva información no va a tener esa operación, aunque la hayas arrastrado hasta el final. Sin embargo, cuando haces algo como array formula, automáticamente tu operación tiene impacto en todas las celdas de las columnas, las que hay y pues las que se generan, ¿no? En ese caso es muy útil. Entonces, bueno, aquí ya está escrito el número de lote y lo siguiente es relacionar la información en el formulario de la operación de embarrilado, en este caso a partir de la fecha, con la clave de lote. Entonces, aquí tenemos la clave de lote del embarrilado, ¿no? Se embarriló el lote 3.1 y demás. Y acá tenemos la del embotellado. Y lo que vamos a hacer es usar la función buscar b para decir, quiero buscar el valor 2.1 en esta matriz que empieza en la columna I, donde está la clave de lote del embarrilado, y se expande hasta la información que estamos buscando, ¿no? Hasta la fecha, hasta la gravedad, hasta los litros. Y ese tipo de cosas lo podemos lograr con la función buscar b, que es una búsqueda vertical y lo que hace es buscar un valor, en este caso el lote 2.1, en la primera columna de un intervalo o una matriz seleccionada y regresa el valor de una celda específica. Entonces, pues vamos a escribirlo y ver cómo funciona. Le ponemos buscar b. El valor que estoy buscando es este, la clave de lote 2.1. ¿En dónde lo voy a buscar? Que es el intervalo en la matriz original y voy a empezar en la celda I, donde está la clave de lote, y voy a ir hasta la columna J. Eh, este es el índice o eh, el valor de la columna de la matriz seleccionada que quieres que se refleje cuando esta función encuentre una coincidencia. Es decir, en este caso, encontramos, estamos buscando el lote 2.1, lo encontramos aquí. Si le ponemos en índice, regrésame la columna número 2, lo que va a hacer la función es regresarnos el valor en la segunda columna de la matriz, que sería esta fecha, que es justamente lo que estamos buscando. Entonces, le ponemos buscar b, el valor buscado, la clave de lote, en qué matriz, en esta I, J, J, regrésame el valor 2 y al final es para saber si quieres una coincidencia exacta o un valor aproximado. Yo siempre pongo coincidencia exacta, que es 0. Y ya, ¿no? Entonces nos apareció que la fecha en la que se embarriló el lote 2.1 es el 24 de enero. Sin embargo, aquí vemos que hay, bueno, aquí no vemos, pero sé que hay lotes que no se han embarrilado aún. En esos casos, si arrastro la función aquí, encontramos un error, porque este lote, el lote 3.1, aún no ha sido embarrilado. No es cierto. Esta, esta matriz hay que fijarla. Entonces, mejor lo arrastramos todo. Aquí, encontramos error en el lote 2.15 porque este lote no ha sido embarrilado.
Entonces, para evitar eso, que nos salga ese mensaje de error, podemos usar la función si.error. Entonces se compone de dos datos. El valor que quieres evaluar si tiene error o no y el valor que quieres que regrese la función en el caso de encontrar un error. Yo quiero que me regrese un 0, ¿no? Entonces, ahora si arrastro esto, aquí en los lotes que no se han embarrilado aún, me regresa 0. Sin embargo, ahora al igual que en la clave de lote, quiero pues no tener que arrastrar esta, esta operación en todas las celdas porque pues quiero que sea un reporte o una tabla que se llene automáticamente. Entonces para eso agrego array formula y en lugar de decirle quiero buscar solo este valor, digo quiero que me busques cada valor en la columna G, ¿no? Y que lo busque en esta misma matriz. Y listo. Aquí nada más hay que darle formato de fecha a esta cuestión. Fecha. Y ya está listo nuestra operación. Ahora la gravedad final, pues la gravedad final es, em, es el 1, 2, 3, 4, quinto dato. O sea, se encuentra en la columna M, que sería la quinta columna empezando en una matriz, asumiendo que nuestra matriz empieza en la columna I, ¿no? Entonces, para encontrar esos datos, solo copio esta, este conjunto de fórmulas que escribí, lo pego acá y cambio el tamaño de mi matriz, ¿no? En lugar de ir hasta la columna J, voy hasta la M, y en lugar de querer obtener la segunda columna de esta matriz, quiero obtener el valor en la quinta columna. Y automáticamente me regresa la gravedad final. Los litros en barril es la columna que sigue, entonces también tengo que modificar el tamaño de la matriz. Charan, charan. Entonces voy hasta la columna N y que me regrese la sexta columna. Ahí están los litros en barril. Ahora la fecha en embotellado, pues igual está en una matriz completamente diferente a la de los datos de embarrilado. Y esta matriz empieza con la clave de lote en la columna O. Y está programada igual que la clave de lote en la columna I, ¿no? Con la función array. Eh, entonces, para obtener la fecha de embotellado, tengo que buscar el valor de la clave de lote en la matriz OP y pedirle que me regrese la segunda columna. Entonces, copio esta, la pego y le digo, pues no, quiero en lugar de empezar en I, ir hasta O y hasta P y que me regreses la segunda. Luego los litros serían uno, 2, 3, 4, 5 hasta la columna S y el quinto valor de la columna. Entonces, en lugar de llegar a P, que llegue a S y me regrese el quinto. Y luego el porcentaje de alcohol, eh, una forma práctica de calcularlo es la diferencia entre la gravedad inicial y la final por una constante, 131. Y bueno, ahora como
no estamos arrastrando, lo que hacemos es array formula y le decimos, pues quiero que hagas esto con todos los valores de la columna E, con todos los valores de la columna I. Creo que hay un array for formula. Ahí está. Y bueno, ya lo aplicó. Y los días de fermentación, igual. La diferencia entre... bueno, aquí nos faltó algún caso porque, por ejemplo, cuando no se ha embarrilado aún, no tenemos el dato de gravedad final y esta simple función o fórmula nos puede em, calcular locuras como 137% de alcohol en nuestra cerveza. Entonces, eso hay que ponerlo con un condicional. Entonces le ponemos si, si que, si la fecha de embarrilado, si esta es igual a 0, entonces haz la operación del día de hoy menos la fecha de cocción. Hoy menos es A3. Entonces, si no tenemos fecha de embarrilado, calcula los días de fermentación que han transcurrido hasta el día de hoy. Si tenemos fecha de otra manera, calcula la diferencia entre H3 y la fecha de cocción, A3. Entonces, considerando eso, lo hacemos todo array. H3 hoy de la H A y listo. Ya, entonces, ah, bueno, o sea, aquí en estos datos hay inconsistencias como que la fecha de embarrilado es previa a la fecha de cocción, pero bueno, eso es una particularidad de los datos que tengo, ¿no? Esta función debe funcionar. Y bueno, los días de fermentación se calculan. No, eso es los días de fermentación. Aquí están los días de fermentación. El porcentaje de alcohol es la diferencia entre la gravedad. Si la gravedad final es igual a 0, entonces, entonces 0. Si no, a calcular la diferencia entre la gravedad inicial y la final y multiplicarla por 131. Luego queremos que esto sea array formula y en lugar de que tenga impacto en una celda, que tenga impacto en toda la columna. Listo, ya, entonces aquí tenemos que en estos lotes que aún no se han embarrilado, el, el porcentaje de alcohol es 0,
¿no? Y tiene impacto en todas las columnas en todas las celdas de las columnas M y N, ¿no? Si agrego 10 más, automáticamente lo va a recalcular sin que yo lo tenga que andar arrastrando. Eh, bueno, pues esa es em, el reacomodo o la automatización del reacomodo de información usando estas tres funciones. Y bueno, como idea general de los últimos tres videos, el enfoque es que se pueden utilizar aplicaciones de Google, en específico los formularios, Google Sheets con estas funciones y Data Studio para eh, generar reportes dinámicos del proceso de cualquier empresa, ¿no? Y al hacer esto,